Buenas noches, estudiantes y público en general. En esta oportunidad tengo el gusto de compartir con ustedes eh, una duda que es bastante general en el campo académico actual, y es cómo configurar los antecedentes científicos de una investigación o de un trabajo de investigación. Pareciera como si hacer ello fuera, no sé, algo difícil, algo complicado, por lo que implica, pero lo cierto es que configurar los antecedentes de una investigación es más sencillo de lo que cualquier persona puede imaginar. Sígueme y veremos cómo se puede hacer y veremos también algunas trampitas necesarias para no fallar en el intento. Aquí les presento un antecedente que fue publicado en una tesis en el año 2014 cuya nota fue sobresaliente. Y lo tomé como ejemplo porque considero cumple con toda la parte metodológica que se le exige a un antecedente científico de la investigación. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta, que tomar en cuenta, es el contexto. Y vean cómo aquí está resaltado en amarillo, dice, a nivel internacional se reseña el siguiente antecedente. Bien, ¿qué pasaría que si, por ejemplo, fuese a nivel internacional, se dejaría como está? Si fuese a nivel nacional, se pondría a nivel nacional, a nivel regional o a nivel local, según corresponda. Pero siempre se pide que el investigador deje en claro cuál es el contexto de donde se ha tomado ese antecedente. Antes de continuar, quiero aclarar algo muy importante. No cualquier información sirve como antecedente de la investigación científica. Lo que se recomienda utilizar son, por ejemplo, artículos publicados en revistas indizadas, revistas científicas indizadas o revistas académicas indizadas, tesis, especialmente de maestrías o doctorales o de postdoctorados. De repente de las actas de un congreso también se pueden tomar antecedentes, un congreso internacional que aborde una temática vinculada con el tema que tú estás proponiendo, o algún libro especializado, o un libro hecho para investigadores o hecho por investigadores que abordan una temática afín y que tiene una relación con tu investigación. Bueno, aclarado este punto, pasamos a lo siguiente. Luego del contexto, obviamente tenemos que dejar bien en claro quién es el autor o los autores de dicho antecedente. Entonces, se comienza, por ejemplo, en este caso, dice que es Osuna y de la Cruz 2010. Y luego vean cómo también está la fecha. O sea, esos son elementos básicos que no deben faltar. ¿Por qué? Porque ¿cómo entonces tú te contextualizas? ¿Cómo sabes? ¿Cómo se aplica la ética? Porque la ética científica, que entre otras cosas significa reconocer la información que no es tuya, y porque de lo contrario sería plagio. El otro detalle que sigue, o el otro elemento que sigue, es el tema del artículo, del título de la tesis o del congreso, lo que se vaya a citar. Miren cómo está escrito ahí entre comillas. Significa que es una información que se ubica de esa manera, entonces ahí no hay que darle vuelta al asunto. Bueno, hasta aquí ya tenemos parte del antecedente, que realmente es algo muy sencillo de hacer. O sea, no hay que descubrir la rueda para hacer eso, es algo que ya es fácil. Luego, ¿qué viene? Una breve descripción del trabajo. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Aquí nos vamos a informar bien de qué se trata este trabajo para hacer esa breve descripción. Algunos investigadores más osados lo que hacen, y esto es como si dijésemos una trampita, lo que hacen es que buscan el resumen de esa investigación. Y del resumen, si ese resumen está bien hecho, normalmente vas a encontrar una descripción minuciosa del trabajo.
Si es un artículo científico o un artículo, una comunicación de congreso o algún escrito científico que no sea de una larga extensión, lo que yo recomiendo es que lo lea completo porque a veces el investigador en el resumen omite detalles que también son interesantes. Pero bueno, eso yo lo dejo ya a elección de usted. Lo que sigue son las conclusiones, pero no de tu trabajo, sino del antecedente que estás citando. ¿Y dónde encontramos estas conclusiones? Pues normalmente están al final de los trabajos. Por lo tanto, usted como investigador va a ir al final de esa investigación, va a buscar las conclusiones y no tiene que copiarlas tal cual la encuentres en el trabajo. La puedes resumir, la puedes escribir en un párrafo o la puedes poner en separadas con viñetas, pero como esto es una redacción para una tesis o para un trabajo de investigación, lo que te recomiendo es que hagas un párrafo utilizando conectores lógicos donde abordes de forma sintetizada las conclusiones de ese trabajo que tú has tomado en cuenta. Hasta aquí ya tienes prácticamente el 80% del antecedente construido, pero te falta una parte muy interesante, que es la relación entre el antecedente. Vamos a separar un poquito esto acá. Es la relación entre el antecedente y los objetivos de la investigación que propones. O sea, tú tienes que explicar en esta parte, en forma sintetizada, cómo el artículo que estás citando o cómo la tesis o el material que estás citando se relaciona o se vincula con los objetivos de la investigación que tú estás proponiendo. Mira, si una vez que tú buscas ese cómo y no lo encuentras, entonces lo que deberías hacer es entender que ese artículo que has citado no te sirve como antecedente y corresponde buscar otro. Pero si encuentras una vinculación directa entre el artículo citado y los objetivos de tu investigación, entonces puedes asumirlo como un antecedente eh, científico que le va a dar una base académica, científica a tu investigación y que te va a servir para utilizar el pretexto de la investigación para dejar en claro el estado del arte. Bueno, hasta aquí este tema. Espero que haya sido de gran utilidad para ti. Si te ayudó a esclarecer los puntos de cómo hacer un antecedente, no olvides compartirlo con los demás amigos. Buenas noches.